Esta semana hablaremos sobre una nueva reforma constitucional, sobre aborto, marea verde, elecciones en Estados Unidos, violencia feminicida y más sobre la lucha de las mujeres en México y el mundo. Acompáñanos en nuestra cápsula del periódico feminista La Regeneración y te lo contamos. El pasado 5 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular una minuta que reforma la Constitución Política de México y que tiene el objetivo de establecer la igualdad sustantiva, la perspectiva de género en la Constitución, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la erradicación de la brecha salarial por razones de género. La reforma se aprobó por unanimidad de 468 votos a favor y se remitió a las legislaturas de los estados. La nueva secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, publicó en su cuenta de X que la igualdad sustantiva no solo prevé igualdad ante la ley, sino también una igualdad de trato y oportunidades para las mujeres mexicanas. Asimismo, desde Chiapas continúan las demandas por el cese de la violencia. La organización Las Abejas de Actial manifestó en un comunicado que es urgente y necesario restablecer el Estado de Derecho y para ello piden el desarme inmediato a los sicarios y grupos criminales que operan en Chiapas, donde tienen aterrorizada y desplazada forzadamente a la población chiapaneca y donde mujeres, niños y niñas se vuelven los afectados más vulnerables. Ocurrió el pasado 3 de noviembre durante la peregrinación de miles de personas para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo y el fin de la violencia en el Estado. Buenas noticias para la marea verde mexicana. El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el jueves 7 de noviembre la despenalización del aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación, sumándose a los 14 estados que han adoptado decisiones similares por la vía legislativa o judicial. Con 20 votos a favor y 4 en contra, las y los congresistas eliminaron como delito del Código Penal Estatal la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión coincidió con la sentencia que emitió ese mismo día la Suprema Corte de Justicia de México, que ordenó al Congreso del Estado de Chiapas que legisle para despenalizar el aborto durante el próximo periodo de sesiones que culmina a mediados del 2025. Y en la Ciudad de México, aun cuando en la sesión ordinaria del pasado jueves no se discutió la reforma que despenalice en su totalidad el aborto, varias colectivas se manifestaron a las afueras del Congreso de la capital para exigir a las diputadas avanzar en la modificación legal y seguir generando precedentes para todos los estados del país que aún tipifican la interrupción voluntaria del embarazo. Y pasando al acontecer internacional, comenzamos con el resultado electoral en los Estados Unidos y la victoria del republicano Donald Trump, quien se ha convertido en el primer presidente en ese país condenado en un juicio penal por abuso sexual y hallado culpable de 34 delitos graves de falsificación de documentos. En mayo del año pasado fue declarado culpable de abuso sexual y difamación en el caso de la escritora Jean Carroll, siendo la primera condena contra Trump tras dejar la Casa Blanca. Además, en enero de ese mismo año, su compañía fue condenada a pagar $1.61 millones por un esquema de evasión fiscal. Paralelamente, y en las mismas jornadas del 5 de noviembre en Estados Unidos, se votaron iniciativas sobre el aborto en una decena de estados. La mayoría de las enmiendas pro aborto se aprobaron, aunque muchas de ellas no serán vinculantes y dependerán de las decisiones en el Congreso y la futura presidencia. Por su parte, en España el Ministerio de Igualdad reforzó el servicio 016 de atención a la violencia contra las mujeres para atender a las víctimas de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. El Centro de Atención Estatal está atendiendo todas las llamadas procedentes de la Comunidad Valenciana, ya que los centros mujer de la Generalitat Valenciana fueron afectados por el temporal. Y para terminar, Bolivia registra 72 feminicidios en lo que va de 2024 y en las últimas semanas 2 hechos de violencia extrema contra mujeres han conmocionado al país suramericano. El asesinato violento de una joven de 23 años que fue apuñalada varias veces por su expareja y el intento de feminicidio de una mujer de 28 que fue vejada y torturada en una cárcel por un interno hallado culpable de un delito de feminicidio. Si quieres saber más del acontecer nacional e internacional, no te pierdas cada semana y solo por 5 minutos nuestro noticiero feminista del periódico La Regeneración.
Encuéntranos cada martes en las redes del Instituto Nacional de Formación Política y búscanos en el programa Integral de Género. Recuerda que damos las noticias que los medios hegemónicos quieren ocultar. Nos vemos en la próxima, Mujeres Formando y Transformando. Programa Integral de Género.